Me avisa, Ricardo. Caramba. Amén. Vamos a orar para asistir a la predicación de esta mañana. Señor Dios bueno, Dios de misericordia, a tu nombre damos toda gloria, toda honra. Señor, gracias por tu bondad. Gracias por Cristo, gracias Señor por la cruz. Gracias porque nos amaste en Cristo y nos hiciste el objeto de su amor. Señor, en esta mañana te pedimos que hable a nuestras vidas, Señor. Que tu palabra nos ayude a reflexionar, a meditar, a hacer los ajustes que tengamos que hacer en nuestras vidas para nosotros vivir, Señor, vidas que te agraden, para nosotros glorificarte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y continuamos, hermano, con nuestra serie de mayordomía. Y quisimos hablar hoy de un mayordomo para la gloria de Dios. Porque nosotros somos del Señor, ¿verdad que sí? Somos del Señor, nosotros somos de Cristo y somos de Cristo por dos razones. Porque Él nos creó y la Biblia nos dice que todo fue creado por medio de Él, ¿verdad? Él nos creó y somos de Él porque Él nos redimió. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Nosotros somos de Cristo entonces por dos razones. La primera, somos creación suya, y la segunda, Él nos redimió, Él nos compró a precio de sangre en la cruz del Calvario. La humanidad, toda la humanidad luego del pecado, ¿verdad? Fue sometida a Satanás, fue sometida al sistema mundano y satánico. Todo el mundo responde a este sistema. En cambio, nosotros somos de Cristo por creación y nosotros somos de Cristo por redención. Y lo que quiero decir es que la salvación que Cristo proveyó para nosotros es una especie de puente que nos hace cruzar del dominio de Satanás al dominio de Cristo. Y ahora somos nosotros propiedad privada de Dios. Ahora nosotros somos de Cristo y estamos aquí por Cristo. Permítanme leer nuestro primer texto, que vamos a usar varios pasajes bíblicos. Dice Romanos capítulo 6, versículo 20 hasta el versículo 23. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Antes éramos esclavos del pecado, ¿verdad? El énfasis. Y ahora nosotros somos librados del pecado, pero no somos libres, sino que ahora somos esclavos, pero de la justicia. Éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de la justicia. El Señor nos libró de la condenación del pecado, pagando Él nuestra deuda, la deuda que cada uno de nosotros tenía con la justicia divina. Él la pagó en la cruz por nosotros. Y ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo como las arras, como dice el apóstol Pablo, que no es más que la garantía, y es el Espíritu Santo quien nos guía, y es el Espíritu Santo quien nos guía a andar en la palabra de Dios, y es el Espíritu Santo quien pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Todo el ser humano nace siendo
pecador, y como nace siendo pecador, lo único que merece es la muerte a causa de su pecado. En cambio, Dios le regala vida eterna a aquellos que creen en Cristo, que son aquellos que el Padre escogió en el pasado eterno. Antes de ser cristianos, nosotros nos creíamos autosuficientes. Antes de nosotros ser cristianos, nosotros estábamos centrados en nosotros mismos. Sin embargo, ahora que somos cristianos, el Señor debería ser el centro de nuestras vidas. Y ahora nosotros como cristianos deberíamos centrarnos en Cristo. Nosotros somos los que decimos, Señor, yo quiero ser más como tú. Hasta lo cantamos. Pero cuando estamos en medio de procesos, cuando estamos en medio de crisis, como que no suena tan bonito el yo quiero ser más como tú. Cuando el Señor nos está dirigiendo, y ese Dios dirigirnos muchas veces no es algo tan simple como cruzar de un lado para otro, sino que conlleva dolor y sufrimiento dentro de la voluntad de Dios. Entonces nosotros nos rehusamos porque en ese momento como que quisiéramos que el control del Señor sea a nuestra manera y no a la manera de Dios. Y hay una lucha interna en nosotros. Una lucha interna porque la palabra nos enseña que Jesucristo debería ser el centro de nuestras vidas, pero nosotros queremos ser nosotros mismos el centro, y otras cosas mundanas muchas veces tienden a ser el centro de nuestras vidas. Y como fruto, ¿qué nosotros vemos? Vemos creyentes que no se someten, que no se comprometen, que no le importa a veces asumir su propia responsabilidad consigo mismo y con el Señor, que no le dan prioridad a su vida espiritual, que no aprovechan los medios de gracia que el Señor ha provisto para nuestro crecimiento espiritual. Y eso me hace recordar a un misionero que decía hace unos años que él duró 20 años en República Dominicana de misiones, y un día decide ir a su país porque tenía 20 años que no veía a su madre, y decide ir a su país a ver y abrazar a su madre. Él estaba emocionado por el viaje y él había fantaseado con la idea de que cuando él llegara al aeropuerto, por lo menos su mamá iba a estar en el aeropuerto con pancarta: bienvenido, te queremos, qué bueno que volviste de tu tierra. Pero no fue así. Y cuando él llegó al aeropuerto, que comenzó a buscar, tuvo que llamar un taxi para irse a su casa. Nadie lo fue a buscar. 20 años fuera de y nadie lo fue a buscar. Y él comenzó a sentirse triste. Pero cuando iba en el taxi, él dice que pensó y dijo, bueno, quizá ella se quedó en la casa preparándome comida para hacerme una sorpresa, y cuando yo llegue entonces, ¡sorpresa! Cuando llega a la casa, se da cuenta que la casa está cerrada y que no hay nadie dentro de la casa. Y tuvo que quedarse afuera de la casa toda la mañana esperando a que su mamá llegara. Y cuando la mamá llega, él simplemente, sin decirle nada, sin abrazarla como quería hacerlo, simplemente le dice: yo tenía 20 años sin verte, decido venir a verte, y lo menos que yo quiero es que tú me recibas, que estuviera en el aeropuerto, estuviera en la casa haciendo algo para mí, y qué sorpresa me llevo, que tú ni estás en el aeropuerto ni estás en la casa, sino que tú estás en otro lugar. Y la mamá le dijo: tú viniste el día domingo y tú sabes que el domingo yo voy a la iglesia. El domingo es
del Señor y tú no eres más importante que el Señor. Wow. Eso era como para que Él diga, ya, perdón. A nosotros nos dicen el lunes nos dicen a nosotros, es posible que el próximo domingo yo vaya para tu casa. No es posible. Y nosotros no venimos a la iglesia porque alguien nos dijo que es posible, que quizás o que tal vez podría ir a nuestra casa. Y es el compromiso. No voy a hablarle del siglo pasado, de lo que hacían los puritanos, que narra una historia de los puritanos, que una casa se estaba quemando, una casa y le dicen, y van a la iglesia y le dicen, mira, se está quemando tu casa. Y él dice, no, yo no puedo ir porque yo estoy en el culto del Señor. Usted me puede decir exagerado, lo que usted quiera, pero es el compromiso de tú saber que tú vas a la iglesia y que tú le vas a dedicar un tiempo al Señor y que ese tiempo que tú le vas a dedicar es un tiempo que tú se lo vas a dedicar al Señor, al Rey de Reyes, al Todopoderoso, al Dios que te salvó en la cruz del Calvario, y que lo menos que tú tienes que hacer es respetar el tiempo que tú sacaste para el Señor. Si yo estoy orando para que el Señor haga su voluntad en mi vida, si yo le estoy pidiendo al Señor que bendiga mi vida, de igual manera yo debo centrar mi vida en Cristo, yo debo centrarme en Él, y yo tengo que saber que Cristo debería ser mi razón. Y que todo lo que yo hago debería apuntar a Cristo, como dice el autor de los Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. Quien debe centrarse en Él somos nosotros, no el mundo. El mundo no lo va a hacer. Quien debe estar en nosotros, quien debe estar sentado en el trono de nuestras vidas es el Señor, y nosotros deberíamos entenderlo y deberíamos tenerlo claro. Debemos dejar que sea el Señor quien siga obrando y quien siga haciendo en nosotros y por nosotros. El Señor hace y el Señor bendice, pero es conforme a su voluntad, no conforme a la nuestra. Filipenses capítulo 1 versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él comenzó la obra en nosotros y Él la va a perfeccionar. El único que es entonces suficientemente grande como para dirigir mi propia vida, el único que es suficientemente grande como para dirigir tu vida, es Él, que es omnipotente, que es todopoderoso, que todo lo puede, que todo lo conoce, que todo lo sabe, que nadie es como Él, que es incomparable, que es admirable, que es excelso, que es soberano, que es Señor y dueño de todas las cosas. Él es el grande, Él es el sublime y Él es el eterno. No nosotros. Y ese es el Señor a quien nosotros deberíamos rendir nuestras vidas. Mire cómo lo dice Jeremías, capítulo 10. Versículo 6 y versículo 7. No hay semejante a ti, oh Señor. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor. Porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. No hay Dios como el nuestro. No lo hay. Hermano, no lo hay. Por más que el hombre quiera presumir, por más que el hombre quiera exhibir conocimiento, por más que el hombre quiera hacer entender que tiene dominio de todas las cosas, que comprende todas las cosas, que las cosas están bajo su dominio, eso no es cierto. No hay Dios poderoso como nuestro Dios, y solo Él tiene el control de todas las cosas. Solo Dios. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11 hasta el versículo 13. Tuyo es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas.
Tuyo, Jehová, es el reino. Tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Y Jeremías 32, versículo 17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu poder y con tu brazo extendido. Y no hay nada que sea difícil para ti. Wow. No hay nada, concluye él diciendo, no hay nada, absolutamente nada que sea difícil para nuestro Dios. O sea que nosotros podemos confiar, nosotros podemos ir al Señor confiadamente, podemos entregar a Cristo todo lo que somos y podemos estar seguros que vamos a estar en completa paz. Debemos dejar entonces de confiar en nuestras fuerzas. Debemos entonces dejar de confiar en nuestras cuentas. Debemos entonces de dejar de confiar en nuestros empleos, en nuestras profesiones. Y aprender a mirar y a confiar en Cristo. Si la situación está difícil, yo debería mirar a Cristo, porque Cristo es el soberano y es el quien tiene el control de todas las cosas. Tenemos que aprender a dejar que sea el Señor quien obre y no querer nosotros hacerlo en nombre de Dios. Que sea el Señor quien actúe, que sea el Señor quien haga conforme a su voluntad, que sea Él quien haga, porque el Señor sabe y conoce todas las cosas. Y yo recuerdo un día que yo estaba en el campo, en un campo de Valverde Mao, y fuimos al río. Para esa zona casi no llueve. Y los ríos siempre están entre seco y medio seco. Este río estaba medio seco. Y con nosotros andaba una persona que era de la comunidad, que era de ahí del campito. Y nos dijo, anden por el medio, no anden por la orilla. Y nos señaló un lugar y nos dijo, cuando vayan a salir, salgan por ahí, que por ahí mismo es que ustedes van a entrar. Todo el mundo lo hizo. Yo me quedé para bajar al final, pensando si me entraba o no me entraba. Y es un pecado. Para los que no lo sabían, lo que pasa es que es un pez de tierra. Solamente. Y yo comencé a preguntarme mientras iba bajando, ¿pero y por qué por el medio? No se supone que si algo da peligro, tiene que ser medio, no la orilla. Se supone que todo lo opuesto. En la orilla no puede haber peligro. El peligro debe estar en el medio. Empecé yo a razonar y a decirme eso no tiene sentido. Porque como él dice que vayan por el medio, que si quiere poner un gancho a uno, pienso yo. O cuidado si es que él cree que todos sabemos nadar y por eso lo está diciendo. Y bajo yo a mi río y en vez de caminar por el medio, como dijo el muchacho, yo me puse a caminar por la orilla. De repente estoy caminando y me hundí. Pataleando como un chivo, hermano. Y me hundí, y agua. Yo me bebí como 3 botellones de agua ese día. Yo salí hidratado del río. Cuando ya yo me estaba cansando, porque llega un momento que usted está pataleando tanto que se cansa. Cuando ya yo me estoy cansando, alguien me vio de fuera y entró y me sacó. Lo que más me molestó fue que después que ya yo me recuperé, que no comimos una cosita y eso, me preguntan de que quieren volver al agua, pero ni loco. ¿Cómo tú me dices que si quiero volver al agua? Después de eso. Pero el muchacho nos indicó exactamente lo que teníamos que hacer porque él conocía el río y él había ido ahí un sinnúmero de veces y él sabía exactamente por dónde había que ir para ir sin ningún tipo de peligro, pero yo no me llevé.
yo empecé, pero ven acá, mi orgullo no me dejó que me llevara de lo que él estaba diciendo. Hermano, y así el Señor conoce nuestras vidas. El Señor nos conoce. El Señor conoce todo lo que pasó ayer. El Señor conoce todo lo que está pasando ahora. Y el Señor conoce lo que pasará después. El Señor tiene control y dominio de todas las cosas. Y nada sucede fuera de su voluntad. Él tiene el panorama completo y tiene el panorama claro de todas las cosas que suceden. Ese es nuestro Dios. Nadie mejor que Él para guiarnos. Mano, nadie mejor que el Señor para guiarnos y decirnos qué hacer en el camino. Nadie mejor que el Señor para dirigirnos. Nadie mejor que el Señor para llevarnos por senderos de paz y senderos de seguridad. Nadie mejor que el Señor. Pero muchas veces nosotros hacemos como yo hice con ese muchacho y le restamos importancia. No nos llevamos y cuando nos vemos entonces en situaciones difíciles y cuando las situaciones difíciles entonces nos golpean y cuando entonces entendemos que el agua nos está subiendo ya por encima de la barbilla, entonces comenzamos a decirle, Señor, ¿y dónde tú estás? Señor, ¿y por qué a mí? Señor, ¿y por qué tú permitiste eso? Señor, ¿y por qué tú aquello? Y nos olvidamos que nosotros teníamos el manual del Señor, que es las Escrituras, y que no nos guiamos de ella simplemente porque no entendimos que no era lo factible. El trono de nuestras vidas, hermanos, es muy pequeño. Y yo no sé si usted ha visto un trono dentro de... Ya nosotros no tenemos aquí reinado, aquí ya no tenemos, ni nunca, pero sí presidente. Y ustedes no han visto en la silla presidencial a dos personas sentados, ¿verdad que no? No, ni siquiera al presidente y a la esposa sentados juntos, no. La silla presidencial que representa la autoridad del presidente, solo puede sentarse el presidente. Solo puede sentarse el presidente. Bueno, en el trono de nuestras vidas tampoco caben dos. Es un solo. O voy a gobernar mi vida yo o va a gobernar mi vida Cristo. Pero no la vamos a gobernar entre los dos. O es Cristo o soy yo. O dirige tú tu vida o el Señor te dirige a ti. Pero no ambas cosas. Esto no es una dicotomía, una relación entre dos donde... Amén. Entonces, hermano, no es una dicotomía eso, no es una relación de dos donde el Señor y yo nos ponemos de acuerdo. Él tiene un 50% de mi vida, yo otro 50%, y nos ponemos de acuerdo a ver qué es lo que mejor me conviene. No, es que yo tengo que rendirme a Cristo, es que yo tengo que darle todo a Cristo, es que Cristo debería ser quien gobierne mi vida, es que Cristo debería ser quien se siente en el trono de mi vida a gobernarme y a regir mi vida. Y muchas veces nos pasa a nosotros como les pasó a Saulo, que andamos por la vida haciendo lo que nosotros creemos correcto sin nosotros considerar lo que dice la palabra de Dios. Y andamos mal, por supuesto, porque lo correcto no lo determino yo, lo correcto lo determina la palabra de Dios, no yo, hermano. Cuando Pablo va camino a Damasco, y él ve el resplandor que sobrepasa la luz del sol, que él logra ver la luz de Cristo. Dice Hechos capítulo 9, versículo 3, dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando
y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debe hacer. Aquí Pablo está hablando de un aguijón. Un aguijón era una lanza romana. Una lanza romana bien filosa, con una parte de metal adelante, bien filosa. Y el Señor lo que le está diciendo a Saulo: dura cosa te es darle patada a una lanza romana, o sea, a una lanza filosa. Te voy a enseñar lo duro que es, porque se te va a destrozar el pie, Saulo. Y lo interesante es que Saulo entendió el mensaje. Saulo entendió lo que el Señor le está diciendo. Y Saulo se llenó de miedo. Y cuando Saulo se llena de miedo, ¿cuál es la reacción de Saulo? Versículo 6. Dice el versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? O sea, el miedo y el temor que provocó que el Señor tuviera un encuentro con él lo llevó a rendirse a Cristo. Y es lo que nosotros deberíamos decirle, y es lo que nosotros deberíamos hacer: rendirnos a Cristo y terminar como Saulo diciéndole: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Tengo una situación difícil. Tengo una situación que no me deja dormir tranquilo. Señor, estoy enfermo, tengo crisis, tengo lucha, tengo situaciones que me roban la paz. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Me imagino al Señor poniendo en tu mente: vea las escrituras y descansa en ellas. Hay gente que hace planes. Hay gente que dice: voy a hacer tal o cual cosa, haré esto, haré lo otro. Y ya Santiago nos dice que tenemos que hacer ¿qué cuando vayamos a hacer las cosas? Si el Señor quiere. Vamos a hacer tal cosa si el Señor quiere, porque nosotros estamos sometidos, se supone que nosotros estamos sometidos bajo el señorío de Cristo. Que deberíamos ir al Señor y decirle, como Saulo: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Yo no puedo decir que Jesucristo es mi rey, pero yo no tomarlo en cuenta a Él cuando yo voy a tomar decisiones. Se supone que si Él es mi rey, se supone que si Él es mi Señor, yo tengo que tomar en cuenta que cuando voy a tomar unas decisiones, tengo que ir a Cristo, tengo que ir a su palabra, tengo que consultar con su palabra para yo hacer conforme a su voluntad. No puedo comportarme como si yo no tuviera dueño, porque yo no soy dueño, yo soy mayordomo. Y como mayordomo de Cristo, yo ni siquiera me pertenezco, yo le pertenezco a Cristo. Y nosotros, como yo le pertenezco a Cristo, como yo tengo un dueño, como usted tiene un dueño, entonces usted debería rendir cuenta y debería rendirle cuenta a Él. Siempre nosotros deberíamos rendir cuenta. Hermano, es saludable rendir cuenta. Los pastores rinden cuenta. ¿A quién le rinden cuenta a los pastores? A otros pastores, porque no es bueno que un pastor sea un llanero solitario donde él haga, diga y todo sea no. Los pastores rinden cuenta, le rinden cuenta a otros pastores, y lo normal es que los hermanos de la iglesia también rindan cuenta. Que nosotros deberíamos tener una persona a la que nosotros pudiéramos llamar cuando vamos a tomar una decisión. Y ya hemos consultado con Dios en oración, hemos ido a las Sagradas Escrituras, y deberíamos tener una persona a la que nosotros pudiéramos llamar y decir: espérate, tengo que hablar con fulano, tengo que hablar con fulana, porque cuando yo hablo con fulano o con fulana, como que tengo más claridad del tema, porque yo sé que yo no puedo confiar en mí. Como yo no puedo confiar en mí, tengo que cuidarme constantemente. Hermano, y todos nosotros deberíamos tener una persona así. Una persona que cuando tú te sientes tentado, tú lo puedas llamar y tú le puedas decir: fulano, quiero hablar contigo, fulana, quiero hablar contigo. Me pasa esto. Yo tengo gente de confianza así. Yo tengo gente con la que cualquier cosa, yo no tomo decisiones a lo loco. Yo oro, yo medito, yo voy a las escrituras, y tengo gente de confianza que yo la puedo llamar y decirle: quiero hacer tal cosa. Siempre son negativos, pero uno lo maneja, ¿verdad?
Uno lo maneja porque a la gente hay que manejar. Y yo le he hecho el cuento ya del hombre de la goma, ¿verdad? Y la gente que me dice, mira, ten cuidado, que si te vas así en el vehículo se te puede dañar. Eso es obvio, ¿verdad que sí? Que te digan, ten cuidado con el vehículo, dale mantenimiento, porque si tú coges para San Cristóbal, se te puede dañar. Tú dices, hay que darle mantenimiento al vehículo, pero no es así que te dice. Mira, si te vas así para San Cristóbal, se te puede fundir el vehículo y no servir para nada. Son trágicos. Lo aparto por eso, no. Tú tienes que escucharlo, meditar en lo que te dicen y dejarte guiar, porque a veces nosotros somos muy dados a nosotros tomar decisiones, a nosotros creer que todo lo que nosotros pensamos es palabra de Dios y no es así. A veces nosotros estamos viendo un panorama de una manera y cuando lo vemos desde otro punto de vista, nosotros entonces lo vemos con más claridad. Nosotros somos mayordomos, pero también nosotros somos consiervos y nos debemos el uno al otro. Y la Biblia nos enseña que el buen mayordomo es agradecido. El buen mayordomo es agradecido con el Señor y alaba el nombre del Señor en todo tiempo. Pero el buen mayordomo también agradece al Señor todo lo que Él le ha dado. ¿Y qué le ha dado el Señor al mayordomo? Todo lo que tiene. Todo lo que nosotros tenemos nos lo dio el Señor. A veces yo escucho a Abraham a veces diciendo alguna cosa y digo, Señor, y tú me diste a Abraham. Pero sí, el Señor nos dio todo. ¿Verdad, Abraham? Todo. Nosotros todo lo que tenemos, y ese todo no es un solo relativo, es un solo absoluto. Todo lo que tenemos nos lo dio el Señor. Y nosotros tenemos que saber que el Señor nos ha dado más de lo que nosotros merecíamos. ¿Qué merecíamos nosotros? Merecíamos ira, merecíamos condenación, y el Señor nos ha dado gracia y nos ha dado misericordia. Nos ha dado mucho más de lo que nosotros merecíamos. Primera carta a Tesalónica, capítulo 5, versículo 18, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál? Que demos gracias, que seamos agradecidos, que no nos estemos quejando tanto, que no siempre estemos con esa quejadera y nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos. No, seamos agradecidos que el Señor nos ha dado gracia y misericordia. Son los incrédulos quienes no agradecen, quienes andan por la vida quejándose y están comiendo. Yo conozco a alguien así que cuando está comiendo, mientras está comiendo, está pensando, ¿y qué vamos a cenar? Yo no sé si usted entiende, pero yo entiendo que si usted está comiendo, usted está disfrutando la comida, ¿verdad? Usted disfruta, bueno, me como mi comida, usted está pensando en eso. No, pero esa persona que le digo, que no puedo mencionar nombre porque me meto en problemas, está comiendo, está desayunando y desayunándose, está pensando, ¿y qué vamos a comer? Y cuando está comiendo, ¿y qué vamos a hacer? Y cuando está cenando, dice, ¿y qué vamos a desayunar mañana? El inconverso es el que siempre se supone que es el que siempre se está quejando. Y mira ahora esto, y ahora mira lo otro. Y siempre tiene una queja porque él no tiene la gracia de Dios. El cristiano, en cambio, debe ser agradecido en todo tiempo. No nos sirve de nada a nosotros memorizar toda la escritura, saber dónde quedan los textos que hablan del pecado, los textos que hablan de liberación, los textos que hablan de fortaleza. No nos sirve de nada si nosotros no vivimos las escrituras. Porque la escritura no es un libro mágico. No es un libro mágico. Yo me crié con una persona que tenía una Biblia pequeña como esa y dijo, no, esa no funciona bien. Nunca la leía, pero eso no funciona bien. Y compró una Biblia como de este tamaño, grandísima. Y la Biblia la colocaba detrás en su cama, en la parte de atrás, ahí estaba en su cabecera, ahí estaba
la Biblia y no podía dormir sin esa Biblia ahí porque eso era un libro mágico. La Biblia está ahí, esa Biblia permitía que pudiera descansar, que pudiera dormir bien, que pudiera tener buenos sueños. Hermano, no, la Biblia no es un libro mágico. La Biblia es poderosa, la Biblia es un libro poderoso cuando usted lo vive. Usted tiene que vivir la palabra de Dios. Y ese vivir la palabra de Dios, ahí es donde está la fuerza. Nosotros no podemos rendirnos a Cristo simplemente. Yo me rindo a Cristo porque yo me memorizo textos bíblicos. No, yo me rindo a Cristo porque yo obedezco su palabra. Porque como mi vida le pertenece a Él, toda mi vida le pertenece a Él, yo vivo rendido a Cristo y yo vivo conforme a su palabra. Amén. Ahora, alguien pudiera preguntar, ¿cómo yo sé que estoy rendido a Cristo? Tú estás rendido a Cristo en la medida en la que tú vayas aplicando la palabra de Dios a tu vida. Y nosotros como mayordomos, lo único que somos es administradores. Administradores del dueño. Nosotros no somos los dueños. Somos administradores. El dueño es otro. El dueño es el Señor. Todo lo que nosotros tenemos no es nuestro. Es de Él y yo debo hacer lo que yo haga, lo que sea, ese que yo haga, no importa lo que sea, ni el nombre que tenga, todo lo que yo haga, yo debería hacerlo para la gloria de Dios, porque todo, hasta mi vida, debería ser enfocada en yo hacer, decir y obrar para la gloria de su nombre. Cuando yo le doy a Dios, yo no le doy a Dios lo mío. Ese era un principio que decía Spurgeon. Yo no le doy a Dios lo mío, yo le doy a Dios lo que es de Él, porque Él es que me lo ha dado todo. Porque lo mío en realidad no es mío, lo mío en realidad es de Dios. Y por eso hay gente que no diezma, porque no hemos entendido que lo que nosotros tenemos no es de nosotros, que es del Señor. Y que yo no le doy a Dios de lo mío, yo le doy a Dios de lo de Él. Que yo aporto de lo de Dios, no de lo mío, porque eso no es mío, eso es Él es que me lo ha dado a administrar. Ahora está el otro principio, que entonces vamos a ser derrochadores porque lo que tenemos no es de nosotros. No, porque ahí entonces vamos a ser malos administradores. Y yo como mayordomo tengo que ser un buen administrador de lo que el Señor me dio a mí para que yo lo administre. Él no me lo dio para que yo lo malgaste, Él me lo dio para que yo sea un buen administrador. Entonces, si yo sé que yo voy a ir a comprar un botellón de agua y hay un sitio donde lo venden a 40 pesos y hay otro sitio donde lo venden a 150, yo no puedo ir a comprarlo donde lo venden a 150 porque yo estoy malgastando lo que el Señor me ha dado. Todo lo que nosotros tenemos, amado, es del Señor. Todo. Y nada es aparte a nuestra fe. Nada. No, bueno, una cosa es la fe, una cosa es nuestra vida de creyente y otra cosa son las posesiones que tenemos. Todo lo que tenemos es del Señor. Y no podemos separarlo, no podemos separarnos de eso. Todo lo que nosotros tenemos le pertenece al Señor le pertenecen nuestros ingresos, le pertenecen a Él, nuestras familias le pertenecen a Él, nuestros vehículos, nuestras casas, todo lo que nosotros tenemos es del Señor. Y nosotros deberíamos estar conscientes de eso para nosotros ser buenos administradores. En un punto, para nosotros no ser derrochadores. Y en el otro punto, para nosotros saber cómo nosotros vamos a hacer uso de eso que el Señor nos ha dado a administrar a nosotros. Porque al final Él es el dueño y Él es que debería ser glorificado en eso que es de Él, que es todo cuanto nosotros tenemos. Y desperdiciar no va a dar gloria a su nombre. Porque nadie que lo ponga a usted a administrar algo y usted lo despalote todo y lo malgaste y haga malas inversiones. Nadie, el dueño no lo va a loar por eso y va a decir, wow, qué bien, botaste todo lo que yo te di, pero tú eres bueno. Mira cómo tiraste por la borda todo lo que yo te di. Bien, oye, pero tú eres bueno haciendo malas inversiones. Nadie lo va, no, todo lo contrario.
Nosotros vivimos en una sociedad materialista, una sociedad que nos enseña que lo más importante en la vida es poseer y tener cosas. A veces somos exagerados, porque y están los dos puntos. Hay quienes dicen, no, yo trabajo para yo tener todo lo que yo consiga, y viven de lío en lío para hacer cosas que no deberían hacer. Eso es una cosa. Ahora, otra cosa también es exagerar cuando tú puedes comprar algo y tú puedes estar cómodo y tú no lo quieres hacer porque tú eres tacaño contigo y con los tuyos. Eso es otra cosa. Y otro extremo es, yo recuerdo hace unos años que me dijo Héctor, un día en su casa estábamos sentados, una tarde de primavera, mientras el sol topaba nuestro rostro y una rica comida nos esperaba en la mesa. Después de eso nos tomamos un café y Héctor me hizo esta pregunta. Héctor me dijo, ¿cuánto tú darías por un celular? ¿Cuál es la cantidad de dinero más que tú darías por un celular? Le dije, yo no doy más de 1,000 pesos por un celular. Eso no es una prioridad para mí. No, pero que él trató de hacerme ver que era una necesidad tener un celular hoy. No, tumba eso. A mí no me importa vivir sin celular. Pero que me da igual, yo puedo vivir sin un celular lo más tranquilo, sin problema. A mí eso me da igual. Después de eso llega el iPhone 7 era o 6, no recuerdo, uno de esos. Es el que yo tengo. Yo con eso de las claves todo se me olvida. Le pusimos la clave al teléfono. Ustedes saben que se me olvidó. No recuerdo cuál de las hijas mías estaba manipulando el teléfono. Se bloqueó, yo tenía que ponerle la clave. Yo no me acordaba de la clave. Esa noche yo amanecí mirando el techo en claro, porque yo decía, ¿y ahora cómo yo voy a sacar todas las informaciones que yo tengo ahí? No dormí literalmente, porque lo que yo creía que no era una necesidad, en realidad era una necesidad. No sé si usted me entiende. O sea, lo que le estoy diciendo con esto es que hay cosas que nosotros creemos que no son una necesidad, pero que sí en realidad lo son. Ahora, nosotros lo que tenemos que saber y hacer, ser buenos administradores y saber en qué nosotros vamos a invertir sin que nosotros estemos de mezquino, pudiendo comprar una cosa y no hacerlo porque simplemente somos algo tacaños. Lo más importante en la vida, hermano, es estar sometido al señorío de Cristo. Lo más importante en la vida es que mi vida esté rendida por completo al Señor y que yo me deje guiar por su palabra. Mírelo de esta manera. El que no es cristiano, ¿qué busca? Busca tener beneficio de todo y busca un beneficio personal para él, para todas las cosas. Pero el cristiano debería perseguir en todo lo que hace la gloria de Dios y debería pensar en todo lo que hace, cómo yo le doy gloria a Dios en esto. Y nosotros no pensamos en eso. Nosotros andamos en automático en la vida y hacemos las cosas conforme a cómo nos convenga, y cada uno anda buscando de manera particular lo que le conviene de manera particular, y no pensamos en el otro y no pensamos en la gloria de Dios y no nos centramos a ver que lo más importante es vivir conforme a la palabra del Señor. Que cuando nosotros hagamos un negocio, la razón de ser de ese negocio debería ser no las ganancias, sino que yo pueda glorificar a Dios en ese negocio. Que yo pueda glorificar a Dios en los negocios, que yo pueda glorificar a Dios en el trabajo, en la casa, en las relaciones. El cristiano debería procurar en todo glorificar el nombre de su Señor, y eso es lo que debería perseguir. La razón de ser de nosotros debería ser Cristo y su gloria. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31.
Si pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y Pablo aquí está diciendo que aún en las cosas más sencillas, en las cosas cotidianas más simples, como lo que es comer y beber, aún en esas cosas que nosotros entendemos que no son cosas espirituales, aún en eso nosotros deberíamos dar gloria a nuestro Salvador. Vivir para la gloria de Dios debería ser el compromiso de cada creyente de manera particular. Nosotros como creyentes deberíamos vivir de manera que nuestro compromiso con Cristo siempre salga a florecer. Y tenemos que vivir de una manera, no de dos, una de dos. O vivimos de manera que honramos a Dios o vivimos de manera que lo deshonramos. No podemos vivir ambas cosas. O lo honramos o lo deshonramos con lo que hacemos. O vivimos de una forma o vivimos de otra. El cristiano debería honrar a Cristo cuando hace lo que hace. Cuando yo no obedezco su palabra, yo no lo estoy honrando. Dios es honrado y Dios es glorificado cuando su iglesia es fiel y es obediente a su palabra. Y nosotros deberíamos tener eso claro. Nosotros deberíamos ser obedientes a la palabra, y ser obediente a la palabra es vivir la palabra. ¿Qué tanto tú amas a Dios? ¿Cómo podemos medir tu amor por Cristo? Vamos a medir tu amor por Cristo por tu obediencia a su palabra. Nosotros como cristianos, reitero, somos mayordomos de Cristo, y como mayordomo nosotros deberíamos pensar en glorificar el nombre de nuestro Señor en todas las cosas que nosotros hacemos. Todo lo que hacemos debería ser para la gloria de Dios. Pero no es el cliché de que yo diga cuando yo haga algo para la gloria de Dios, no, es que mi accionar pueda hablar por mí y que yo no tenga que usar mi palabra, porque mi accionar dice que todo lo que yo hago lo hago para el Señor. Que yo debería preocuparme por las cosas que son para el Señor y del Señor. Y yo debería rendir mi esfuerzo y hacer todo cuanto yo tenga que hacer para yo glorificar su nombre. Que el Señor nos ayude a que nosotros podamos ser así y que nosotros podamos entender que todo lo que tenemos ha sido Él quien nos lo ha dado, que no tenemos nada que podemos decir esto es mío, sino que como yo soy de Cristo, todo lo que yo tengo es de Él, y que el Señor nos pueda ayudar a entender que nosotros solo somos administradores de todo lo que tenemos y que un día nosotros vamos a rendir cuenta por nuestra administración al dueño que es Cristo. Que el Señor nos ayude. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu palabra. Y que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a meditar y a reflexionar en ella, Señor. A hacer los ajustes que nosotros tengamos que hacer para honrarte, para glorificarte, Señor, por medio del vivir tu palabra. Perdónanos, Señor. Porque a veces como que andamos en automático y a veces ni analizamos las cosas. Ayúdanos, Señor, a estar siempre consciente de que debemos vivir de cara a la cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.